Bien, entonces, hoy día vamos a recorrer la última clase que tiene que ver con el concepto de correlación, regresión lineal y un poco de análisis de tendencia, porque me imagino que muchos de estos temas podrían ser insumos diarios, digamos, en el trabajo que ustedes tienen que desarrollar o bien leer y entender. Entonces, demos una pasada leve epistemológica, ¿no es cierto? Porque todo esto, esta cuestión de la correlación, se inscribe en un tema más grande que se llama la regresión lineal, y la regresión lineal, ¿no es cierto?, tiene un capitulito pequeño que se llama la regresión lineal simple. Y mediante una regresión lineal simple o un análisis correlacional, uno lo que hace es intentar asociar, ¿no es cierto?, ver el nivel de asociación que tienen dos variables que tienen una naturaleza numérica, digamos, ¿ah? ¿Verdad? Entonces, en general, cuando nosotros observamos una respuesta, ¿cierto?, un efecto, nuestra estructura cognitiva de alguna forma nos busca a, a nos lleva a buscar las causas, ¿no es cierto? Esto es lo que clásicamente eh, resumimos diciendo que estamos hablando de un sistema de causa y efecto, ¿cierto? Entonces, se trata de que si yo soy capaz de medir la intensidad de la causa, poder saber cuál es la intensidad del efecto. ¿Mm? Cuando hablamos entonces de una respuesta numérica, de un efecto numérico, y le echamos la culpa que ese efecto aparece debido a una causa que también somos capaces de medir, eso es lo que en matemáticas, digamos, en el lenguaje hermético de la matemática, lo escribimos como una relación funcional. ¿Ves tú? Cuando tú miras que y igual f de x, esta expresión dice que y es la respuesta, x es la causa, y la función que se aplica sobre x para poder dar el resultado y es la forma o tipo de asociación con la cual yo estoy midiendo la respuesta y a través de su causa x. Ahora, si yo miro esta relación, la forma de asociar entonces una causa con su efecto, ¿no es cierto?, eh, en términos numéricos, en términos matemáticos, eh, podrían ser infinitos modelos, digamos, todas las funciones que uno pudiera sacar que están en este cárdex matemático, y si no hay alguna en el cárdex matemático, incluso hasta podemos inventar una. ¿Mm? Sin embargo, de todas aquellas funciones que nosotros podríamos inventar o proponer, nos interesa una que es tremendamente noble, que es lo que se llama la relación lineal entre la causa y el efecto. Es decir, que la respuesta I es de la forma alfa más una constante alfa más una constante beta multiplicada por X, ¿no es cierto? Entonces, si uno hace un pequeño recuerdo de lo que era el colegio, lo que justamente tenemos en nuestros ojos es la ecuación de una recta, donde alfa eh, representa el intercepto con el eje Y, y el beta es la pendiente de esa recta. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se obtiene una regresión lineal simple? En general, la regresión lineal simple, ¿no es cierto?, que, te insisto, pretende validar una hipótesis de causa y efecto, se obtiene midiéndole a cada unidad de observación, ¿no es cierto?, su causa y su efecto.
Esto para la unidad de observación 1, lo mismo hago para la observación 2 y así sucesivamente. Y en términos de diseño, lo que deberíamos tener, ¿qué pasó aquí? No se ve la PPT, me dice. Sí, profesor, no está la PPT. Yo pensé que estaba haciendo la introducción. Sí. ¡Ay, no se ve la No, PPT! no hemos visto la PPT. ¡Chuta! Espérate, partamos de nuevo entonces. ¿Y ahora se ve? Ahí sí. Uy, estaba hablando como los locos solo. Entonces, bueno, como te decía, ahora miremoslo. Cuando decimos que la variable X es la causa de Y y hay una asociación, ¿no es cierto? Esta, esta asociación siempre se puede escribir en términos matemáticos como una relación funcional. Eso es lo que escribimos desde el colegio, Y igual f de X, donde Y es la respuesta, X es la causa, y la relación funcional, la fórmula, por decirlo así, es la forma o tipo de asociación, y como te contaba, la matemática ofrece infinitas formas de asociar una respuesta con la causa. Sin embargo, de todas esas infinitas causas, nos interesa particularmente lo que se llama la asociación lineal, o sea, cuando las relaciones de la forma Y igual a alfa más beta por X. Y si usted recuerda de nuestra tierna infancia, esta es la ecuación de una recta, donde alfa es el intercepto de la recta con el eje de las y beta es la pendiente de la recta, ¿cierto? Entonces, para introducir o ajustar una recta de regresión, buscar esta relación causal lineal, lo que tenemos que hacer es recolectar una cantidad n de unidades de observación, que estas unidades de observación sean independientes entre ellas, ¿no es cierto? Y por lo tanto a cada unidad de observación le mido la variable x y le mido la variable y. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, no es cierto? Esta sencillísima fórmula que les he puesto aquí, que por supuesto para probar el curso tienen que memorizarla, es lo que se llama el coeficiente de correlación de Pearson. Coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? ¿Qué es importante recordar de este coeficiente de correlación de Pearson? Primero, que mide el grado de asociación lineal entre dos variables continuas X e Y. Mide el grado de asociación lineal entre la causa X y la respuesta Y. Esta correlación de Pearson es un número real que varía entre -1 y 1. O sea, la correlación nunca es más grande que 1 y la correlación nunca es más pequeña que -1. Varía entre -1 y 1. ¿Ya? ¿Y cómo se interpreta? Si esta correlación tiende a 1, o sea, está en la región de los números positivos, ¿no es cierto? Mayor que 0, tiende a 1, decimos que la asociación que hay entre X e Y es una asociación directa. Directa significa que a mayor valor de X, ¿no es cierto?, espero una respuesta cada vez mayor. ¿De acuerdo? Una asociación directa. Si la correlación tiende a -1,
hablamos de una asociación lineal inversa. Esto quiere decir que a mayor valor de X, espero un menor valor de Y. ¿De acuerdo? Y por supuesto, si esta correlación tendiera a cero, se pareciera al cero, nuestra conclusión es que no existe una asociación lineal entre X e Y. Te recalco que lo que mide el coeficiente de correlación es la asociación lineal. Por lo tanto, si esta correlación fuera cero, no necesariamente significa que no haya asociación. No hay asociación lineal, porque la asociación podría ser de otro tipo y por lo tanto, si es de una forma distinta a la relación lineal, el coeficiente de correlación de Pearson no la va a detectar. ¿Sí? En términos monísticos, ahí tendríamos un gráfico de correlación donde se verifica que la correlación tiende a -1. O sea, a mayor valor de X, espero un menor valor de Y. O si quieres tú, si me imagino la recta de regresión que pasa por estos puntos, esa recta tiene pendiente negativa. ¿No es cierto? Tener pendiente negativa es sinónimo de tener una correlación negativa y tendiendo a -1. En forma análoga, tenemos un coeficiente de correlación que tienda a 1, o sea, asociación lineal directa. A medida que crece el X, también lo hace el Y, y por lo tanto la pendiente de esta recta es positiva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y al hacer el gráfico correlacional, el Y versus X, ¿no es cierto? Veo los puntos completamente dispersos en el plano como muestra este gráfico, es porque tengo un fuerte indicio que la correlación de Pearson tiende a cero y por lo tanto lo que estamos diciendo fundamentalmente es que no hay asociación lineal entre Y y X, y si quieres tú en un lenguaje un poco más purista, la causa X no es capaz de explicar el efecto Y. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O hay, si quieres tú, independencia entre Y y X. ¿De acuerdo? Esto es cultura general nomás. ¿Cómo se calcula o se estiman los parámetros de una recta regresión? Lisa y llanamente se postula lo que se llama la estimación mínimo cuadrática, y es que esto es lo observado, ¿no es cierto? La respuesta observada, esta es la respuesta que propone el modelo, por lo tanto la diferencia que hay entre lo observado y la propuesta del modelo, si paso esto al otro lado para acá, todo esto me queda con signo menos, y esa diferencia le elevo al cuadrado, hablamos de el error cuadrático total, ¿no es cierto? Y la solución matemática es encontrar los valores de alfa y beta de modo tal que esto error cuadrático total sea mínimo. Eso se hace mediante cálculo diferencial, ¿no es cierto? Y cuando encuentro estos valores, ¿no es cierto? Hablamos de que tanto el intercepto de la recta como la pendiente se estiman mediante estimadores mínimo cuadráticos. El cómo se hace no es problema nuestro. Aquí lo que interesa es que interpretemos la pendiente
que es el componente más importante que tiene la recta de regresión. Como estamos diciendo que y como función de x es alfa más beta por x, si evaluamos esta expresión matemática en x más 1, es decir, en aumentar la causa en una sola unidad, tenemos esta expresión matemática, ¿no es cierto? Alfa más beta, el x lo cambiamos por el x más 1, le ponemos un poquito de álgebra elemental a esto, y después que le aplicamos el álgebra elemental, nos encontramos que es la expresión y en x más 1 vale alfa más beta x más beta, y al hacer la diferencia entre y de x más 1 e y de x, o sea, al restarle a esta expresión esta, nos encontramos que subsiste beta, y por lo tanto beta, o la pendiente de la recta, representa el cambio de y por unidad de x. ¿A qué velocidad crece y? En unidades de x. ¿Sí? El cambio de y por unidad de x. Entonces, por supuesto que si yo tengo una correlación positiva, y va a crecer con x, pero ¿a qué velocidad crece? A velocidad beta. Si tengo una correlación negativa, a medida que x crece, y decrece. ¿Y a qué velocidad decrece? A velocidad beta. ¿De acuerdo? Ahí está la fórmula de los estimadores mínimo cuadráticos. Entonces el beta se calcula de este modo, o más alegremente, si tú lo querías hacer a mano, la estimación del beta es la desviación estándar de la respuesta, partido por la desviación estándar de las causas, y eso multiplicado por el coeficiente de correlación. Como el coeficiente de correlación puede ser positivo o negativo, y las desviaciones estándar son siempre positivas, por supuesto que el signo de la pendiente depende del signo del coeficiente de correlación. Una vez que calculas beta, ¿no es cierto? El alfa se puede sacar de esta relación. El alfa es el promedio de y menos el beta que estimaste aquí por el promedio de los x. Esto que viene aquí es tremendamente importante, no se te puede olvidar. Si uno quiere hacer inferencias relativas al modelo ajustado, o sea, saber si la pendiente es significativamente distinta de cero, etcétera, 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 tenemos que ponerle algunos supuestos al modelo. Y fundamentalmente los supuestos que nos van a interesar es que los errores, o sea, la diferencia entre lo observado y lo estimado por el modelo, siga una distribución normal o gaussiana, cuya media esté en cero y cuya varianza sea constante, y le vamos a llamar sigma cuadrado. ¿Sí? Y la otra cosa tremendamente importante es que los X u Y son independientes entre ellos. Por lo tanto, los errores que se producen en cada observación también son independientes entre ellos. Como estamos diciendo que la correlación mide el grado de dependencia entre dos variables continuas, ¿no es cierto? Ahora ese grado de dependencia podemos usar un sinónimo y decir que si los errores son independientes, esto es sinónimo de decir que los errores no están correlacionados entre sí. Por ejemplo, supongamos que un nutriólogo desea probar la hipótesis que afirma que la ingesta calórica en los niños varones no obesos entre 5 y 15 años depende de la edad, ¿cierto? Y además dice
de que esa ingesta calórica aumenta con la edad. Entonces, esta es una teoría que él propone, ¿ves tú? O sea, estaría diciendo que la causa por la cual un cabro chico come más que otro sería su edad. ¿De acuerdo? Entonces, para probar esta hipótesis, nuestro buen nutriólogo mide a 30 niños, ¿no es cierto? ¿Y qué les mide? Su edad y su ingesta calórica diaria. ¿Sí? Y una vez que armó su basecita de datos, hizo un gráfico de correlaciones, donde en el eje Y puso la ingesta calórica, porque esa es la respuesta, el efecto que él quiere medir a través de la edad. La edad es la causa que una de estas sabandijas coma más o menos, ¿cierto? Y al hacer este gráfico de correlaciones, se encuentra con una asociación lineal. Entonces, para saber qué tan buena es esta asociación lineal, podemos calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que para este caso es 0,986, ¿cierto? Como el valor máximo de 1, ¿sí? Uno puede decir, digamos, que esta asociación lineal directa es del orden del 98,6%, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, de modo tal que si ya se está dando cuenta en que la forma en que se asocia la ingesta calórica con la edad, la pregunta es, ¿qué recta pasa por esta colección de puntos? Y esto lo resuelve cualquier software estadístico que se precie de tal, y también lo resuelve el Excel, ¿sí? Te busca ahí en las funciones estadísticas, tiene regresión lineal, entonces tú le marcáis las dos columnas y te va a dar un resultado que es bastante estándar como este. Esta, por supuesto, que es una salida del Stata. Te insisto, todos los software, incluido el Excel, tienen la misma estructura para reportar sus resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que mirar? Primero, aquí hay un pi-value de significación que te dice si la correlación es significativamente distinta de 0. Entonces, aquí como el pi-value es chiquitito, tú puedes decir que la correlación, que entre paréntesis la habíamos medido en 0,98 y algo, es significativamente distinta de 0. Si tú elevas la correlación, que era de 0,98 y tanto, y la elevas al cuadrado, te da el R cuadrado. ¿Sí? Y te acuerdas que te dije que era importante saber la varianza de los errores, el sigma cuadrado. Entonces aquí lo que se te da es el sigma. O sea, el sigma cuadrado al cuadrado de esto, ¿no? ¿Sí? Pero fundamentalmente, una vez que tú verificas que el modelo existe, ¿no es cierto? Tú puedes ir a mirar la otra parte de la salida, porque lo que acompaña a la edad, es la pendiente de la recta, y lo que los software reportan como constante es el intercepto con el eje Y. Entonces, una vez que tú tienes este resultado, puedes explicitar el modelo como una relación funcional lineal. Es decir, puedes decir, mire, ¿sabe qué? Yo ahora estoy incapaz, soy
capaz de predecir las calorías que consume un chiquillo en función de su edad, y la ecuación de predicción es 994,9, o sea, la constante, más 99,43 por la edad. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, llegamos a una estructura tal que si tú me das una edad de un chiquillo comprendido entre los 5 y los 15 años, porque ese es el criterio de inclusión, yo te puedo predecir cuánto come diariamente ese chiquillo. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto que ahora tú, esto también lo hacen todos los software estadísticos y particularmente el Excel, ¿no es cierto? Tú vas a tener los datos observados que se ven aquí en amarillo y se ve la recta de regresión en rojo, ¿cierto? Y aquí te reiteré la ecuación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esta es la forma de primero saber si dos variables continuas están asociadas, ¿sí? Y si yo además identifico una relación causal, puedo escribir la ecuación respuesta igual a alfa más beta por causa. Y lo que te voy a decir aquí o te voy a reiterar es tremendamente importante. Esta ecuación solo la escribimos en la medida que tengamos una relación causal plausible. Porque si tú miráis la realidad cualquiera nomás, ¿sí? Tú puedes encontrar correlaciones, ¿sí? O sea, puedes encontrar correlaciones positivas o negativas entre dos variables, significativamente distintas de cero, pero la asociación causal no es plausible, es un delirio. Cuando te encuentres con esa situación, se habla de asociaciones o correlaciones espurias. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, toda o buena parte de la medicina popular, de los, comillas, secretos de naturaleza, ¿sí? Son asociaciones espurias. Por ejemplo, ustedes han escuchado que cuando nace una guaguita con hernia umbilical, ¿sí? Te dan el siguiente secreto de naturaleza. Te dicen, mire, tome la patita de la guagua, márquela en un palto, en la superficie ¿cómo se llama? Del tronco del palto, y esa marca ráspela. Y usted se va a encontrar, te dicen ahí en el campo, que cuando cierre el palto, cuando cicatrice la corteza del palto, va a ver que la guaguita se va a ver sanado de la hernia. ¿Ya? Entonces, a ver, pongámosle ciencia a esto, pues bueno, no seamos como los antivacunas. ¿Sí? Entonces, cuando uno va y observa con cuidado, ¿no es cierto?, las hernias umbilicales, primero te vayas a dar cuenta que sobre el 95% de las hernias umbilicales cierra sola. ¿Sí? La genialidad de la observación es que se debe haber observado desde tiempos remotísimos, que lo que se demora en cerrar
la hernia umbilical, el tiempo que se demora en cerrarse sola, es el mismo tiempo que se demora en cicatrizar el palto. Entonces, si tú tuerces la epistemología de la causalidad, vas a salir creyendo que porque el palto cicatrizó, a la guagüita se le cerró la hernia. ¿Sí? Bueno, lo que encontramos ahí, eso se llama una relación espuria. ¿Sí? Hay otras que están más alambicás todavía. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que solamente por un efecto de tasa las ciudades más grandes tienen más delincuencia? ¿Sí? En general eso ocurre. Mientras más grande la ciudad, más tasa de delito hay. ¿Sí? Pero por ejemplo, las ciudades más grandes tienen más confitería. ¿Sí? Entonces, si yo recolecto información en muchas ciudades de distintos tamaños y le pregunto a cada ciudad cuántos delitos tiene por cantidad de habitantes y pregunto cuántas confiterías hay en la ciudad, me voy a encontrar que el número de delitos correlaciona positivamente con el número de confiterías que hay en la ciudad. ¿Sí? Pero esa correlación es completamente espuria, pues. Yo no puedo decir que la causa de la alta comisión de delitos se deba a que hay muchas confiterías. Porque, ojo, si valido eso, no va a faltar la autoridad política que diga, mire, ¿sabe qué? Clausuremos confiterías para que baje el delito. ¿De acuerdo? O como les decía adelante, mire, en la medida de que cierra el palto, se cierra la hernia umbilical, tampoco puedo decir, mira, voy a cortar los paltos o no voy a cortar los paltos porque si no las guaguitas se van a dejar de curar de la hernia. ¿Sí? ¿Sí? Eso es una asociación o una correlación espuria. Espuria. ¿De acuerdo? O sea, cuidado con confundir de ahora en adelante causalidad con casualidad. Causalidad responde a una hipótesis causa-efecto y la casualidad es tal nomás. Tú podías ir por la vida recolectando variables sobre la misma unidad de observación, ¿no es cierto? Y más de alguna correlación te hay a encontrar. Pero que esa correlación entre dos variables necesariamente se puede expresar en una estructura causal, es bien improbable además, porque si no, todo lo tendríamos explicado, ¿te das cuenta? ¿Sí? ¿De acuerdo? Un uso particularmente importante de los modelos lineales es analizar tendencia. Me imagino que ustedes en los servicios de salud se deben peinar con mirar, digamos,
tasas de mortalidad y su evolución en el tiempo, si la disposición de camas UCI en las olas COVID está creciendo, está bajando, ¿sí? Si los sueldos suben en el tiempo o bajan en el tiempo. Vivan las tendencias. Una tendencia evolutiva, ¿no es cierto?, fundamentalmente es que es una relación primero causal, pero la principal causa que explica la respuesta de la tasa, de la variable que yo quiera mirar, es el tiempo, ¿sí? Lo que ocurre que a través del tiempo yo puedo implementar programas, puedo hacer intervenciones, y lo que me interesaría saber si cuando implemento intervenciones en el tiempo, las tendencias se quiebran, ¿cierto? Porque si una tendencia secular se quiebra a través de una intervención, yo puedo concluir que la intervención tuvo un efecto frente a la tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay aquí? Por ejemplo, en la primera línea tengo la mortalidad infantil en Chile durante los años 2000 al 2016. O sea, tengo una evolución temporal de la mortalidad infantil a través de 17 años. Aquí arribita, ¿ves tú? Bien. Si graficamos esa tendencia, ¿no es cierto? De hecho, aquí está esta mortalidad infantil por 100.000 nacidos vivos, ¿no es cierto? Si graficamos esa tendencia, lo que observamos que en estos últimos 17 años, esta mortalidad infantil ha bajado. ¿O no? Por lo tanto, si correlacionamos, correlación de Pearson, esta mortalidad infantil, ya sea con el año o con... Aquí el T se refiere al mismo año con la diferencia que el tiempo inicial le llamo 0, ¿no es cierto? Pero ya sea que correlacione esta columna con esta o esta con esta, por supuesto que me tengo que encontrar con una correlación negativa, una correlación de Pearson negativa. ¿De acuerdo? El tema es que para poder encontrar esta recta de regresión, no puedo usar el modelo lineal simple que acabamos de revisar. Porque cuando uno mira una tendencia, una evolución en el tiempo, aparece necesariamente lo que se llama el efecto secular. ¿Sí? Y este efecto secular, de alguna forma, es la inercia de la información que hace que la tendencia siga a la baja, siga al alza o se mantenga constante. ¿Sí? La inercia de la información. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, si aquí nosotros el año 2009 hubiéramos puesto un programa que atentara contra la salud materna y eso se reflejara en aumentar o parar la disminución de la mortalidad infantil, lo que hago en términos técnicos
es cambiar la inercia de esta tendencia. ¿Cierto? Bien. Entonces, como te decía, quiere decir que lo que mido aquí no es independiente de lo que medí en el tiempo anterior. ¿De acuerdo? Hay una inercia que le llamamos entonces tendencia secular. La tendencia secular es a la baja, al alza o a mantenerse. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué no se satisfacen los modelos de los supuestos del modelo lineal simple? Porque la varianza no es constante y lo que va a ocurrir que todos los test de hipótesis que hagamos no van a ser correctos. Entonces, tendencia secular, esto es muy importante, significa necesariamente que lo que observo a tiempo t depende de que observé en el tiempo inmediatamente anterior. Lo que observo ahora depende inmediatamente de qué observé ayer. ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo, no es cierto? Entonces, ¿cómo pruebo o cómo puedo probar el nivel de autodependencia o autocorrelación entre los valores seguidos en una tendencia? Lisa y llanamente, fíjate que aquí yo tengo la colección de tasas, en este caso tasas crudas de muerte por fibrosis pulmonar idiopática, y las de FASO 1, ¿te fijáis? ¿Sí? O sea, como que al Excel le digo, mire, cópieme esta columna y me la pone una línea más abajo. ¿Sí? Por lo tanto, ojo, si yo correlaciono esta columna con esta y esta correlación no me da 0, de alguna forma estoy midiendo la inercia de la información. De hecho, ojo con este gráfico, esta es la tasa 1, o sea, la tasa desfasada respecto de la tasa sin desfasar en el tiempo. Lo importante es que si yo calculo ese coeficiente de correlación, fíjate, ese coeficiente de correlación incluso es positivo, es 47,5. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que el valor posterior de una determinada tasa depende en forma directa de qué medí, en este caso particular, de qué es lo que había medido en el tiempo inmediatamente anterior. ¿Te fijáis? Si no hubiera tendencia secular, si no existiera esta inercia de la evolución, al correlacionar las tasas con las mismas tasas desfasadas en una unidad de tiempo, esta correlación debería ser 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjate que esto podría entenderse re complejo, ¿ah? Pero vamos a la vida cotidiana, ¿sí? a la vida simple, a nuestras vivencias. Imaginemos que hoy día es un día aciago en nuestra vida porque hemos sufrido un duelo, el impacto de un duelo. ¿Sí? Por lo tanto, si alguien nos pudiera medir la pena que sentimos por ese duelo, el impacto, ¿no es cierto?,
de la pena por ese duelo, en el momento del impacto, esa pena sería muy grande. Imaginemos que la pena la pudiéramos medir en términos porcentuales, estoy inventando, por supuesto. Entonces, hoy día que se produjo ese duelo, tengo 100% de pena, por ponértelo así. ¿Qué significaría que la evolución de la pena no correlacionara con el tiempo? Significaría que mañana, por ejemplo, podría ya amanecer perfectamente mucho más apenado o hiper happy, ¿sí? O sea, perdón, si aparecí hiper happy, en términos de una cognición normal, nadie lo entendería, bueno. ¿Sí o no? Y si la evolución de la pena siguiera siendo independiente, ocurre que pasado mañana perfectamente podría estar hiperapenado. O sea, si te lleváis pena, felicidad, pena, felicidad y así sucesivamente, y no podéis predecir nada en términos de esta evolución secular de la pena, quiere decir que soy bipolar, ¿o no? ¿Sí? Porque no es el proceso normal de la superación de un dolor. ¿Qué esperamos? Que en el momento del impacto tengamos mucha pena, pero a medida que pase el tiempo, ¿sí? Por razones de nuestra propia supervivencia y de nuestra propia salud mental, deberíamos ir disminuyendo la pena, ¿sí? Porque si eso no ocurriera, nadie superaría los duelos, ¿o no? ¿Sí? Ese es el concepto de la tendencia secular, ¿de acuerdo? Como la única forma que sabemos medir la asociación entre dos variables continuas es mediante la correlación, este fenómeno de autocorrelación, de cómo depende la variable medida en t con la misma variable medida en el tiempo anterior, ¿no es cierto? Decimos que I de t correlaciona con I de t menos 1 y esa forma de correlacionar le llamamos O. Entonces lo que vamos a hacer es que en el modelo lineal simple, que es este que está aquí, vamos a reemplazar el I por su forma autocorrelacional y el X por su forma autocorrelacional, y de modo tal que lo que antes era I, ahora lo cambiamos por I de t menos ρ, I de t menos 1, y lo que era X lo cambiamos como X de t menos ρ, X t menos 1. Seguimos teniendo una pendiente, un intercepto y un error, pero esto es lo que se llama el modelo de Price-Weinstein, y es como deberían evaluarse las evoluciones temporales. Porque toda evolución temporal va a tener este efecto secular, este efecto inercial, que tenemos que ser capaces de medir. ¿No es cierto? Entonces ahora miramos nuevamente los datos de la evolución de la tasa de mortalidad infantil, que lo teníamos aquí, pero ahora calculamos, en vez de una regresión lineal simple,
lo que se llama un modelo autorregresivo de orden 1 o regresión lineal de Price-Weinstein. ¿Sí? ¿Y quién nos entrega el modelo de Price-Weinstein? Lo mismo que antes, la pendiente del tiempo y la constante, pero además nos dice el nivel de inercia. O sea, en este caso, la mortalidad infantil medida este año depende en alrededor de un 18% de cómo fue la mortalidad infantil del año anterior. ¿Sí? O sea, tenemos esta fuerza inercial. Pero una vez que ya estamos aquí, o sea que ya tenemos el método estadístico correcto, podemos escribir la fórmula de la tendencia lineal. Y es que la mortalidad infantil es 8,96 menos 0,13 por T. O sea, lo que interpretamos, la pendiente igual que antes, es que la mortalidad infantil está decreciendo a razón de 0,13 puntos por año. ¿De acuerdo? O sea, tenemos un decrecimiento. Y ahí tenemos el gráfico de la mortalidad infantil, ¿no es cierto?, con su tendencia calculada por este modelo autorregresivo de orden 1 o regresión de Price. Ojo aquí. Muchas veces nos piden proyectar una tasa. La proyección como ejercicio es siempre tremendamente peligrosa. Porque, ¿qué significa proyectar en términos vernáculo? Significa, dime cómo va a estar el futuro. Y ninguno de nosotros aquí es brujo. ¿Sí? Y la proyección que hacemos es un análisis racional de la información que tenemos. ¿Sí? Dicho de otro modo, si aquí en Santiago hemos vivido 3 días sucesivos de calor, nosotros podríamos proyectar que mañana también va a ser calor. ¿Sí? Pero esta proyección se hace fiable solo en la medida de que nuestro horizonte en el futuro sea relativamente corto. Porque si es muy largo, ¿cierto? Tenemos que ponerle al futuro una cantidad de supuestos que no sabemos si se van a cumplir o no. ¿De acuerdo? Un solo ejemplo. Hace 40 años atrás creían que el sistema de AFP iba a entregar mejores sistemas mejores pensiones que un sistema de reparto. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza seriamente por qué eso no se cumplió, porque los supuestos de la proyección que se hizo hace 40 años atrás no se cumplieron. ¿De acuerdo? Entonces, primero, el primer consejo, cuando te pidan proyectar, niégate a hacer una proyección
a un plazo demasiado futuro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque los supuestos de esa proyección, por supuesto que podrían cambiar y por lo tanto lo que tú proyectes necesariamente va a dejar de ser cierto. Pero con todo, si yo te muestro este gráfico, ¿ves una tendencia lineal a la baja? O sea, ¿te parecería razonable que por aquí trazáramos una recta y viéramos el futuro? ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Te parecería razonable tirar una rectita para acá y ver cómo se porta el futuro a través de esa recta? ¿Qué diría tu ojo de buen cubero o cubera? Estaríamos tentados, ¿eh? Fíjate que si lo hacemos, ahí está el modelo de Price, que explica bastante bien, ¿no es cierto? Esto estaría diciendo que la mortalidad materna está decreciendo a razón de 1.15 por año, ¿no es cierto? Pero fíjate que al hacer una proyección muy larga, te encontraría, los datos los teníamos hasta el 2012, que justo el año 2022 la tasa va a empezar a ser negativa. Por lo tanto, ¿qué significa tener una tasa de mortalidad materna negativa? ¿Acaso que a partir del año 2022 las madres que fallezcan en sus partos van a resucitar? Fíjate que lo que parecía tan razonable de una proyección lineal nos lleva a una conclusión falaz. Entonces, cuando te encuentres con este problemita que las tasas bajan y haces una proyección lineal, a la larga siempre te hay a encontrar que en algún momento esta tasa podría pasar a ser negativo y tener una conclusión parecida a esta. ¿Cómo arreglo esto? Proponemos el modelo de decrecimiento exponencial, cuya formulita es I de t igual a una constante por e elevado a bt. Este modelo de crecimiento o de crecimiento exponencial pertenece a una familia de modelos que se llama linealizable. ¿Por qué se llama linealizable? Porque si yo le hago una transformación matemática al modelo, en este caso tomarle el logaritmo, ¿sí? El modelo que era exponencial se transformó en un modelo lineal, pero que asocia linealmente el tiempo con el logaritmo de las tasas. Por lo tanto, si yo mediante la regresión de Price estimo la regresión lineal entre el logaritmo de la tasa y el tiempo, me encuentro que esta asociación es bastante buena y que el coeficiente del tiempo es menos 0,039, ¿no es cierto? Y que la constante, que es el logaritmo de A, es 3,86. Por lo tanto, para poder saber cuál es la constante del modelo exponencial, me devuelvo tomándole
el valor exponencial y me queda en 47.47, y por lo tanto, el decrecimiento de estas tasas responde a esta formulita, 47,47 por e elevado a menos 0,039. ¿Sí? Y cuando miramos cuál es la forma de decrecimiento de la mortalidad materna, vemos que después del año 2022 no va a resucitar ninguna mamá, sino que esto tendería a seguir bajando, pero cada vez en forma más suave. Ojo, no sabemos si esto efectivamente va a pasar, pero es más creíble que venir a decir que a partir del año 2022 la tasa de mortalidad materna va a ser negativa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Queridos amigos y amigas, lo importante es que tengan criterios de análisis. Porque si alguna vez se te va a encollar a un análisis, le pides mi número de teléfono celular a la Carlita y los análisis lo hacemos juntos. Porque en ciencia, muchachos, lo importante no es saber, es tener el teléfono del que sabe. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo más importante de esta clase es que tengan criterios de proyección. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo que tú siempre puedes hacer es correlacionar una tasa con el tiempo. Y si esa correlación te da positiva o negativa, tú puedes dar la conclusión de que si la correlación es positiva, tú dices, oiga, tengo evidencia que esta tasa está creciendo en el tiempo. Si es negativa, tienes evidencia que esta tasa está decreciendo en el tiempo. Y si esa correlación es cero, lo que tienes evidencia es que esta tasa se está manteniendo constante en el tiempo. ¿Sí? Yo aquí te mostré algunas técnicas proyectivas, pero siempre considera que pueden ser particularmente peligrosas. Además que alguien puede ver debajo del agua y alguien decir, oiga, ¿y no podría ser que en vez de que esto siga decreciendo, aquí se tire una cuestión para arriba de nuevo? Sí, perfectamente posible. Nadie tiene la capacidad de ver el futuro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso, las proyecciones necesitan un contexto, ¿cierto? Un contexto sobre el cual hacerla. No son solo un trabajo, digamos, un ejercicio matemático que una vez que se hace no requieran un análisis. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ustedes como gente de salud lo tienen que tener clarito. ¿Ya? Y esta era la última diapo de hoy día. A ver, teníamos aquí... No se ve. Ah, ya. Listo. ¿Quedó clarito? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Oye, nosotros nos vamos a conformar con que sepan dos cosas. Sepan graficar una tendencia y le evalúen mediante un coeficiente de correlación, que nos digan que si va al alza o a la baja. ¿Ya? Porque como te insisto, ya insistir con modelos más finitos, por supuesto que requiere cachar más bioestadística, digamos, pero está fuera del alcance de lo que ustedes quisieran, ¿sí? A ustedes lo que les van a pedir es saber, mira,
esto está creciendo significativamente o está decreciendo significativamente en términos de saber para qué me tengo que preparar. ¿Sí? ¿Ya? Porque como te digo, ya si queréis ver la suerte más finito, ya te dije, le pedí mi celular a la Caldita y no hay problema, hacemos el análisis juntos y así por lo demás diluimos el riesgo. Si nos va mal en la predicción, es mejor tener 2 responsables que tener uno solo. ¿Ya? Compartimos la pena de que nos crucifiquen o compartimos la gloria de que le hayamos apuntado a la predicción. Bueno, tristemente ha llegado al fin este curso. Realmente fue un agrado que hubiéramos compartido las clases que compartimos. Un abrazo grande, grande, y les agradezco enormemente la paciencia de haberlo escuchado, y particularmente, digamos, todos los problemas de agenda que tuvo este curso, particularmente, digamos, por lo aciago que lo pasamos con la muerte de la Maca y toda la cuestión, ¿cierto? Esperamos que una versión próxima no tenga tantos sobresaltos, pero ustedes entenderán que fueron realmente situaciones de fuerza mayor. Bueno, dicho esto, un abrazo muy grande. Muchas gracias por haber atendido todo esto. Y bueno, quedo a la disposición de ustedes. En lo que les pueda ayudar en algo, aquí está. ¿Ah? Tiempo. Le decimos a la Caldita, que es nuestra maestra de ceremonia, que cierre todo esto.